¿Alguna vez te has detenido a mirar las manos de un hombre que trabaja la madera? No con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Porque hay algo sagrado en las manos que transforman lo áspero en hermoso, lo roto en útil, lo olvidado en tesoro. Pero también hay una verdad que nadie te advierte cuando estás ocupado creando. No todo el que se acerca a admirar tu obra viene con admiración verdadera en el corazón. Hay miradas que parecen reconocimiento, pero son solo el cálculo frío de quien ya está midiendo cómo ocupar tu lugar. Hay palabras que suenan a aprendizaje, pero que en el fondo solo buscan robar el fuego que tú encendiste con años de sudor y fe. Y lo más inquietante, amado hermano, es que la codicia casi nunca llega con el rostro descubierto. No entra rompiendo la puerta del taller. Entra pidiendo permiso, con una sonrisa que desarmara y una humildad tan bien ensayada que, si no estamos alerta, termina por sentarse en nuestro banco de trabajo hasta que ya es demasiado tarde. Por eso te invito a que te quedes en esta historia, porque hoy el Señor quiere recordarte que lo que tus manos han levantado con lágrimas y oración es tierra santa, y que no cualquier espíritu es digno de habitarla. En un barrio tranquilo de casas bajas y calles empedradas, donde los jacarandas florecen cada primavera como una promesa renovada, vivía don Aurelio. A sus 68 años, Aurelio llevaba en sus manos la rugosidad del pino y el cedro, pero también la suavidad de quien ha aprendido que la madera, como la vida, hay que trabajarla con paciencia y con amor. Había sido empleado de una mueblería grande durante 32 años, hasta que un día la empresa cerró sin aviso y lo dejó en la calle con una liquidación que no alcanzaba para cubrir ni 6 meses de vida. Muchos pensaron que ese golpe lo doblaría para siempre, pero Aurelio era de esa madera que no se quiebra con el primer viento. Se fue a su garaje, sacó sus herramientas viejas, las limpió con un trapo húmedo y con una oración entre dientes, volvió a empezar. Mesa por mesa, silla por silla, fue construyendo no solo muebles, sino su dignidad de nuevo. El taller de don Aurelio no era grande. Cabían apenas 2 mesas de trabajo. Un estante con herramientas ordenadas, con la precisión de quien respeta su oficio, y una pequeña ventana por donde entraba la luz de la mañana, como si el cielo mismo quisiera iluminar cada pieza que salía de esas manos. El aserrín en el suelo, el olor a barniz fresco y el sonido rítmico del cepillo sobre la madera se habían convertido en la banda sonora de una vida que había decidido no rendirse. Pero Aurelio no caminaba solo en esta nueva etapa. A su lado estaba Rosa, su nuera, una mujer de unos 35 años, que desde que enviudó junto a él, cuando el hijo mayor de Aurelio partió demasiado pronto, había elegido quedarse, no por obligación, sino por amor. Rosa era de esas personas que no necesitan anunciar su bondad, porque la viven en silencio. Se levantaba antes que el sol para preparar el desayuno de don Aurelio, llevaba las cuentas del taller en un cuaderno de pasta azul que guardaba con más celo que sus propias joyas, y cuando los pedidos se acumulaban, se sentaba junto al viejo a lijar piezas sin que nadie se lo pidiera. Entre ellos existía un vínculo que iba más allá de la sangre. Era la complicidad de 2 almas que han conocido el dolor desde adentro y han decidido, a pesar de todo, seguir construyendo. Aurelio solía decirle mientras tomaban café en el umbral del taller al atardecer: «Rosa, hija, el Señor no nos quitó lo que perdimos, nos estaba haciendo espacio para algo más verdadero». Y Rosa asentía con esa sonrisa serena
que nace solo en los que han llorado mucho y han encontrado paz del otro lado del llanto. El negocio era modesto pero floreciente. La gente del barrio había aprendido a reconocer la diferencia entre un mueble hecho con prisa y uno hecho con alma. Los vecinos hacían fila los sábados para encargar mesas de cocina, libreros y mecedoras que, según decían, tenían algo especial que no sabían explicar con palabras. Lo que no sabían es que cada pieza salía del taller después de que Aurelio posaba sus manos sobre la madera y oraba en silencio. Señor, que quien se siente en esta silla encuentre descanso. Que quien coma en esta mesa encuentre comunión. Así vivían, en esa paz sencilla y sagrada que solo conocen los que han aprendido a encontrar a Dios en lo cotidiano. Hasta que una tarde de octubre, cuando el viento comenzaba a traer el primer frío del otoño, un hombre se detuvo frente a la puerta abierta del taller y cambió el rumbo de esta historia. Se llamaba Rodrigo. Tendría unos 50 años, aunque su manera de moverse sugería la energía calculada de alguien que siempre está midiendo el terreno antes de dar el siguiente paso. Vestía con una pulcritud que desentonaba un poco con el barrio. Pantalón oscuro bien planchado, camisa de botones arremangada hasta los codos y unos zapatos cafés que brillaban demasiado para una calle empedrada. Traía en la mano una tarjeta de presentación que nadie le había pedido, y en el rostro una sonrisa amplia, de esas que llegan antes que las palabras. «Buenas tardes», dijo desde el umbral sin terminar de entrar, como quien conoce el protocolo de pedir permiso, aunque ya ha decidido qué va a pasar. Vi los muebles que le entregaron a mi vecina la semana pasada y tuve que venir a conocer al maestro. Ese librero tiene una terminación que ya no se ve. Es usted un artista, don Aurelio. Aurelio levantó la vista de la pieza que estaba barnizando y estudió al recién llegado con esa mirada pausada que tienen los hombres que han vivido lo suficiente para no dejarse deslumbrar por los elogios fáciles. «Gracias», respondió secándose las manos en el mandil. «El trabajo honesto siempre habla por sí solo». Rosa, que estaba acomodando facturas en el estante, levantó los ojos un segundo. Algo en la manera en que Rodrigo recorría el taller con la mirada, no como quien admira, sino como quien inventaría, le produjo una incomodidad pequeña pero real, como una astilla que no duele todavía, pero ya está bajo la piel. Rodrigo habló durante casi una hora esa tarde. Dijo ser representante comercial, conocedor del mercado de muebles artesanales, con contactos en tiendas de decoración de la ciudad y clientes dispuestos a pagar el doble por piezas con historia y alma. Sus palabras eran fluidas, bien construidas, con el peso justo de humildad para no sonar arrogante y el brillo justo de promesa para despertar el interés. Era el tipo de conversación que parece un regalo, pero que, si uno escucha con el espíritu y no solo con los oídos, tiene el sonido hueco de algo que no termina de ser verdad. Aurelio escuchó con cortesía, pero sin entusiasmo desbordado. Al final de la visita, Rodrigo dejó su tarjeta sobre la mesa de trabajo y dijo con esa sonrisa que ya comenzaba a sentirse ensayada: «Piénselo, don Aurelio. Juntos podríamos llevar este taller a otro nivel. Usted pone el talento, yo pongo los contactos. Sería un desperdicio que estas manos siguieran trabajando solo para el barrio». Cuando Rodrigo se fue, el taller quedó en silencio. Aurelio se quedó mirando la tarjeta un momento y luego la dejó donde estaba sin guardarla. Rosa cerró su cuaderno azul despacio y dijo en voz baja casi para sí misma:
Hay personas que llegan ofreciendo el cielo porque saben que desde allá arriba es más fácil empujarte al vacío. Aurelio la miró y asintió con esa gravedad serena de quien acaba de escuchar una verdad que ya sentía, pero no había encontrado cómo nombrar. Los días siguientes, Rodrigo no volvió de inmediato. Y esa ausencia, amado hermano, fue parte del plan. Porque hay personas que conocen el arte de dejar que el silencio trabaje por ellos, que saben que una semilla de curiosidad plantada en el momento justo germina sola si se le da suficiente tiempo y suficiente silencio para crecer. Rodrigo sabía exactamente cuánto esperar antes de volver a tocar la puerta. Reapareció un jueves por la mañana, esta vez sin tarjeta y sin el traje impecable. Llegó con ropa más sencilla, como quien ha pensado en bajar un escalón para ponerse a la altura del otro. Traía consigo un termo de café y 2 panes dulces envueltos en papel de estraza. Don Aurelio, dijo desde la entrada con una familiaridad que nadie le había otorgado todavía. Le traje el desayuno. Sé que los maestros del oficio empiezan temprano y quería acompañarlo un rato si no es molestia. Aurelio, que era un hombre de hospitalidad genuina y corazón abierto, lo dejó pasar. Y allí comenzó lo que en apariencia era una amistad, pero que en el espíritu tenía la forma de una red que se va cerrando tan despacio que el pez no la siente hasta que ya no puede moverse. Rodrigo tenía un talento particular para hacer preguntas que sonaban a admiración. ¿Cómo logra ese acabado en el cedro, don Aurelio? ¿Cuánto tiempo le dedica al secado antes de barnizar? ¿Quiénes son sus clientes más fieles? ¿Cuánto cobra por una pieza como esa? Y Aurelio, con la transparencia de quien no tiene dobleces, respondía con generosidad, abriendo el libro de su oficio página por página, sin sospechar que cada respuesta era una pieza que Rodrigo guardaba con cuidado en un cajón que solo él podía abrir. Rosa observaba desde su rincón con una quietud que no era indiferencia sino discernimiento activo. Notaba cómo los ojos de Rodrigo se detenían en los cuadernos de pedidos con una fracción de segundo de más. Notaba cómo preguntaba por los proveedores de madera con una naturalidad demasiado estudiada. Notaba cómo cada vez que ella entraba al taller con alguna observación práctica sobre el negocio, Rodrigo desviaba sutilmente la conversación hacia Aurelio, como quien prefiere tratar solo con el que toma las decisiones finales. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, Rosa se sentó frente a Aurelio, con el cuaderno azul entre las manos. «Don Aurelio», dijo con voz suave pero directa, «ese hombre sabe demasiado de nuestro negocio para llevar tan poco tiempo en él. Cada vez que viene, sale con más información de la que trajo. Yo no digo que sea mala persona, digo que hay algo en su manera de preguntar que no me da paz». Aurelio la miró con esa mezcla de ternura y duda que tienen los hombres buenos cuando alguien cuestiona a quien ellos ya han comenzado a considerar un amigo. «Rosa, hija», respondió acomodando su taza sobre la mesa. A veces la desconfianza le gana terreno a la caridad. El hombre ha sido amable, ha traído buenos contactos y no ha pedido nada a cambio todavía. Dale tiempo antes de juzgarlo. Rosa no insistió, pero cerró el cuaderno azul con una firmeza silenciosa, y esa noche, antes de dormir, oró con una intensidad que le quemaba el pecho. «Señor, pon tu manto de discernimiento sobre este taller, que ninguna mano que venga a robar pueda tocar lo que tú has edificado aquí, porque cuando el espíritu avisa y la boca calla, la rodilla debe doblarse y dejar que Dios sea el centinela». Fue en la tercera semana cuando Rodrigo dio el siguiente paso,
y lo hizo con la precisión de quien ha estado esperando el momento exacto, como el cazador que no dispara hasta que la presa está completamente quieta. Llegó una tarde con una propuesta formal escrita en papel membretado, con logos de empresas de decoración y números que hacían brillar los ojos de cualquier emprendedor cansado de trabajar solo para sobrevivir. La idea era simple en apariencia. Rodrigo se convertiría en el representante comercial exclusivo del taller. Él gestionaría los pedidos grandes, los contactos con tiendas de la ciudad y la promoción en redes sociales. Aurelio solo tendría que enfocarse en lo que mejor sabía hacer, trabajar la madera. Las ganancias se dividirían en partes iguales, 50% para cada uno. Aurelio leyó el documento con sus anteojos de armazón gruesa, pasando las páginas despacio con sus dedos callosos. Rosa, que estaba de pie junto a la ventana, leyó por encima del hombro del viejo y sintió que algo en su pecho se apretaba como la madera verde cuando el calor la trabaja. El documento estaba bien redactado, demasiado bien redactado para ser la propuesta espontánea de alguien que solo quería ayudar. Tenía la estructura de algo que había sido pensado mucho antes de que Rodrigo pisara por primera vez el umbral del taller. «Don Aurelio», dijo Rosa con calma, «podemos tomarnos unos días antes de firmar cualquier cosa. Un negocio que ha crecido con oración no debe comprometerse con prisa». Rodrigo, que estaba sentado al otro lado de la mesa con esa sonrisa permanente, intervino antes de que Aurelio pudiera responder. «Por supuesto, no hay apuro», dijo con una generosidad que sonó demasiado rápida. «Pero les digo con respeto que los contactos que tengo no van a esperar indefinidamente. Hay otros talleres en la ciudad que ya me han contactado. Solo quiero que don Aurelio tenga la primera oportunidad, porque su trabajo merece los mejores escaparates». Y ahí estaba, esa pequeña presión envuelta en halago que hace que la urgencia parezca un privilegio. Rosa la reconoció de inmediato, porque había escuchado ese tono antes, en las palabras de personas que ofrecen con una mano mientras con la otra ya están midiendo cuánto pueden tomar. Aurelio dobló el documento con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «Le avisamos en unos días, Rodrigo», dijo con una firmeza tranquila. «Las decisiones importantes en este taller se toman con oración y con calma». Rodrigo asintió, recogió su maletín y se despidió con la misma sonrisa de siempre. Pero al cruzar la puerta, Rosa notó algo que heló el aire de la habitación. Por un segundo, solo un segundo, la sonrisa de Rodrigo se transformó en una expresión dura, calculadora, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que el juego va a durar más de lo planeado. Esa noche Aurelio y Rosa se sentaron en el pequeño corredor del taller bajo una bombilla amarilla que parpadeaba con el viento. El viejo tenía el documento entre las manos y en los ojos una mezcla de ilusión y duda que le daba un aspecto de niño frente a una decisión demasiado grande. «Rosa, ¿tú qué sientes?», preguntó con una humildad que la conmovió profundamente. Rosa eligió sus palabras con el cuidado de quien sabe que lo que diga en este momento puede cambiar el rumbo de todo. «Don Aurelio», respondió despacio, «yo siento que este hombre no vino a sumar, vino a restar. No vino a aprender de usted, vino a quedarse con lo que usted sabe. La diferencia entre un socio verdadero y uno falso es que el verdadero quiere que usted crezca, aunque él no esté. El falso solo quiere crecer usando lo que usted construyó. Y cuando ya no lo necesite, usted quedará con las manos vacías y él con el nombre de su taller en su tarjeta de presentación.
El silencio que siguió fue largo y pesado como una viga de roble. Aurelio miró sus manos, esas manos que habían transformado tantos árboles caídos en muebles que sostenían familias, y por primera vez en semanas sintió una claridad que no venía de la razón, sino del espíritu. La misma claridad que siente el carpintero cuando toca la madera y sabe antes de cortarla si por dentro está sana o podrida. A pesar de la claridad de esa noche, amado hermano, el corazón bueno a veces necesita más de una señal antes de cerrar una puerta. Porque los hombres, como Aurelio, los que han sido formados en la escuela del trabajo honesto y la fe sencilla, no desconfían con facilidad. Y esa virtud, que en la mayoría de los días es una bendición, en manos de alguien calculador, puede convertirse en la grieta por donde entra el daño. Rodrigo lo sabía, y comenzó a trabajar esa grieta con una paciencia que daba escalofríos. Empezó a aparecer en el taller con mayor frecuencia, siempre con alguna excusa noble. Traía un cliente nuevo que quería una mesa urgente. Llegaba con una revista de decoración donde, según él, el estilo de Aurelio encajaba perfectamente. Una tarde apareció con un joven fotógrafo que tomó imágenes del taller y de las piezas terminadas, diciendo que era para una presentación a una tienda de la ciudad. Aurelio, emocionado con la posibilidad de que su trabajo llegara a más personas, posó junto a sus muebles con una sonrisa genuina y orgullosa. Rosa observó la sesión fotográfica desde la puerta de la cocina con el corazón apretado. Nadie le había pedido permiso para fotografiar el taller. Nadie había explicado con claridad a qué tienda llegarían esas imágenes ni bajo qué nombre se presentaría el trabajo. Cuando intentó preguntar, Rodrigo respondió con tanta fluidez y tanto detalle que la respuesta se volvió más confusa que la pregunta, como el agua turbia que parece profunda pero solo está sucia. Fue entonces cuando comenzaron los cambios sutiles en el ambiente del taller. Aurelio, que siempre había sido un hombre de rutinas sagradas, empezó a alterar sus horarios para atender las llamadas de Rodrigo que llegaban a cualquier hora con urgencias que nunca terminaban de concretarse. Los pedidos habituales del barrio, las familias que llevaban años confiando en sus manos, empezaron a esperar más de lo normal, porque Rodrigo insistía en priorizar los clientes grandes de la ciudad que siempre estaban a punto de confirmar, pero nunca terminaban de hacerlo. Rosa notó que Aurelio llegaba al desayuno con ojeras y con una inquietud nueva en los ojos. Ya no oraba sobre la madera antes de empezar. Llegaba directo a revisar el teléfono, esperando mensajes de Rodrigo. La paz que antes llenaba cada rincón del taller, como el olor a cedro recién cortado, se estaba evaporando sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que había empezado a irse. Una mañana, Rosa encontró a Aurelio sentado en su banco de trabajo con las herramientas sin tocar frente a él, mirando un punto fijo en la pared con una expresión que no había visto nunca en el rostro de ese hombre. Era la expresión de alguien que ha empezado a dudar de sí mismo, de sus manos, de su capacidad. «Don Aurelio», dijo Rosa acercándose despacio y sentándose a su lado, «¿cuándo fue la última vez que usted terminó una pieza sintiéndose en paz?» El viejo tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía una fisura pequeña pero dolorosa. «Desde que Rodrigo llegó, hija, siento que lo que hago no es suficiente. Que el taller es demasiado pequeño, que mis precios son demasiado bajos, que mis clientes son demasiado humildes. Y no sé si eso es verdad o si es que alguien me lo ha estado diciendo tan despacio que ya lo empecé a creer.
Rosa sintió que las palabras de Aurelio eran la confirmación de lo que su espíritu llevaba semanas advirtiendo. Porque eso es exactamente lo que hace la envidia disfrazada de consejo. No te grita que eres menos, te lo susurra tan suavemente y tan seguido que un día amaneces creyéndolo como si siempre hubiera sido tu propio pensamiento. Te roba la paz sin que notes el momento del robo y cuando quieres recuperarla ya no recuerdas cómo se sentía tenerla. Don Aurelio, dijo Rosa tomando las manos del viejo entre las suyas con una ternura que venía del alma. Usted me enseñó que la madera más valiosa no es la que brilla más, sino la que tiene las raíces más profundas. No permita que nadie lo convenza de que sus raíces son pequeñas solo porque él quiere trasplantarlo a su propia tierra. Aurelio la miró largo tiempo, y en sus ojos, detrás del cansancio, comenzó a encenderse algo que Rosa reconoció de inmediato. Era la misma luz que tenía cuando oraba sobre la madera. Era el discernimiento despertando después de un sueño demasiado largo. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde, de la manera en que llegan casi siempre las revelaciones más importantes, sin anuncio, sin preparación, en medio de lo más ordinario del día. Rosa había salido a entregar un pedido a una familia del barrio, y Aurelio estaba solo en el taller terminando el respaldo de una mecedora cuando escuchó voces cerca de la ventana entreabierta. Era Rodrigo hablando por teléfono en el callejón lateral, con esa confianza de quien cree que nadie lo escucha. Aurelio no quiso escuchar, pero las palabras llegaron solas, claras y frías como el filo de un formón sobre madera verde. «Tranquilo», le decía Rodrigo a quien estuviera al otro lado de la línea, con una voz que no tenía rastro de la amabilidad con que siempre se dirigía al viejo. «El asunto está casi listo. El anciano ya confía en mí. En 2 semanas firmo la representación exclusiva y con las fotos del taller y los contactos de sus clientes monto la operación desde la ciudad. Él seguirá haciendo los muebles creyendo que somos socios mientras yo construyo la marca a mi nombre. Para cuando se dé cuenta, ya no va a tener ni los clientes ni los proveedores. Todo quedará de mi lado». El taller se quedó en un silencio absoluto. Aurelio bajó el formón despacio y se quedó sentado en su banco con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados. No sintió rabia en ese primer momento. Sintió algo más profundo y más doloroso que la rabia. Sintió la punzada específica de la traición. Ese dolor que solo conocen los que han abierto su corazón con genuinidad y han encontrado del otro lado no un espejo de bondad, sino un cálculo frío. «Señor», murmuró en voz muy baja con los ojos todavía cerrados, «gracias por no dejarme caminar solo en la oscuridad. Gracias porque tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Guía ahora mis pasos porque mis manos quieren hacer justicia, pero mi espíritu sabe que la justicia verdadera viene de ti». Cuando Rosa regresó media hora después, encontró a Aurelio de pie frente a su banco de trabajo con una calma que ella no supo descifrar de inmediato. Tenía el formón en la mano y estaba trabajando la madera con movimientos lentos y precisos, como si cada golpe fuera una oración. Rosa lo observó desde la puerta sin decir nada, sintiendo que algo había cambiado en el aire del taller, que la niebla que llevaba semanas instalada entre las vigas había comenzado a moverse. Fue Aurelio quien habló primero sin levantar la vista de la madera. «Rosa, hija», dijo con una voz que tenía la firmeza tranquila de los árboles después de la tormenta. «Creo que esta noche necesito contarte algo que escuché hoy. Y después necesito que oremos juntos
porque hay una decisión que tomar y quiero que el Señor sea quien la dirija y no mi orgullo herido. Rosa cerró la puerta del taller, colgó su bolsa en el gancho de la pared y se sentó frente al viejo con el cuaderno azul sobre las rodillas, no para tomar notas, sino porque ese cuaderno se había convertido con el tiempo en algo parecido a un escudo, el registro de todo lo que habían construido juntos con honestidad y con fe. Aurelio le contó lo que había escuchado sin adornos ni dramatismos, con la precisión sencilla de un hombre que dice las cosas como son. Cuando terminó, el silencio entre ellos fue breve pero denso. Rosa no dijo «te lo dije», aunque hubiera tenido todo el derecho. Porque las personas que disciernen con el espíritu y no con el ego, no usan la verdad como trofeo, sino como herramienta de restauración. «Lo que siento ahora, don Aurelio», dijo Rosa con los ojos húmedos, pero la voz firme, «no es satisfacción de haber tenido razón. Es tristeza de confirmar que hay personas que miran un árbol frondoso y en lugar de sentarse a su sombra agradecidas, solo piensan en cómo derribarlo para aprovechar la madera. Pero también siento algo más. Siento que Dios permitió que usted escuchara eso hoy, porque ya era tiempo de cerrar esta puerta con autoridad y con paz». Aurelio asintió y por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera cruzó su rostro. No la sonrisa educada que había estado usando con Rodrigo, sino la sonrisa profunda del hombre que ha recuperado el norte. «Mañana viene a buscar la respuesta sobre el contrato», dijo el viejo guardando el formón con calma. «Y mañana la va a tener, pero no será la que él espera». Esa noche, Aurelio y Rosa no durmieron temprano. Se quedaron en el pequeño corredor del taller bajo las estrellas frías de octubre, con una taza de té entre las manos y la Biblia abierta sobre la mesa de madera que el propio Aurelio había construido años atrás, cuando todavía no sabía que ese taller se convertiría en su segunda oportunidad de vida. Leyeron juntos el Salmo 37, con esa lentitud de quien no solo lee, sino que bebe cada palabra como agua en tiempo de sequía. «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán». Aurelio cerró la Biblia con suavidad y se quedó mirando el cielo oscuro durante un momento largo. «Sabes, Rosa», dijo con esa voz pausada que tenía cuando hablaba desde lo más adentro. «Cuando era joven creía que el discernimiento era un don especial, que solo tenían los santos y los profetas. Ahora entiendo que es simplemente el fruto de caminar tanto tiempo con Dios que empiezas a reconocer lo que no viene de Él por el olor, como la madera buena y la madera podrida. Por fuera pueden parecer iguales, pero las manos que han trabajado el oficio por años saben la diferencia en el primer toque». Rosa sonrió con esa ternura particular que reservaba para los momentos en que Aurelio hablaba con sabiduría sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. «Así es, don Aurelio», respondió, «y mañana esas manos van a hacer exactamente lo que saben hacer: tocar la verdad y trabajar con ella sin miedo». La mañana siguiente amaneció con una luz distinta sobre el barrio. O quizás era la misma luz de siempre, pero Aurelio la veía con ojos nuevos. Se levantó antes del alba, encendió la lámpara del taller y comenzó a trabajar la mecedora que había dejado a medias el día anterior. Sus movimientos eran seguros, sin la ansiedad que lo había acompañado durante semanas. Cada pasada del cepillo sobre la madera era una declaración silenciosa de que ese taller le pertenecía, que sus manos tenían autoridad sobre cada centímetro de ese espacio y que ningún documento sin firmar
ni ninguna promesa vacía podía cambiar eso. Rosa llegó a las 8 con el desayuno y encontró al viejo cantando en voz baja un himno que ella reconoció de inmediato, porque era el mismo que él cantaba cuando terminaba una pieza que le había costado mucho y quedaba exactamente como la había imaginado. Era la canción de los que han ganado una batalla sin disparar un solo tiro. Rodrigo llegó a las 10 con su maletín y su sonrisa de siempre, sin saber que el taller al que entraba esa mañana ya no era el mismo de la semana anterior. No en sus paredes ni en sus herramientas, sino en el espíritu de quienes lo habitaban. Traía 2 copias del contrato de representación exclusiva, con todas las líneas marcadas para firmar, y una pluma nueva que sacó del bolsillo del saco con un gesto que pretendía ser ceremonioso. «Buenos días», dijo, mirando a Aurelio con esa familiaridad que había construido ladrillo por ladrillo durante semanas. «¿Listos para dar el gran paso?» Aurelio estaba de pie junto a su banco de trabajo con el mandil puesto y las manos limpias. No tenía el contrato frente a él ni ningún papel, solo sus herramientas ordenadas y la mecedora terminada brillando bajo la luz de la mañana con ese acabado que solo dan las manos que trabajan con amor y con tiempo. «Siéntese, Rodrigo», dijo Aurelio señalando el banco frente a él con una calma que llenó el espacio de una manera que Rodrigo no esperaba. «Tenemos que hablar antes de cualquier firma». Rodrigo se sentó despacio, sin perder la compostura, aunque algo en su expresión cambió de manera casi imperceptible, como la madera que cruje antes de ceder. Rosa estaba de pie junto a la ventana, con el cuaderno azul cerrado entre los brazos. No como quien va a tomar notas, sino como quien sostiene un testimonio. Aurelio habló sin rodeos, pero sin crueldad. Le dijo que había escuchado la conversación del callejón, no con detalle teatral, sino con la precisión justa, para que Rodrigo entendiera que no había posibilidad de negar ni de reencuadrar lo que había dicho. Le dijo que entendía que la ambición es una fuerza poderosa y que no venía a juzgar su corazón porque ese trabajo le pertenecía solo a Dios, pero que ese taller había sido levantado con oración y con sacrificio y que no estaba dispuesto a entregar en un contrato lo que el Señor le había devuelto cuando todo lo demás se había ido. Le dijo también algo que Rodrigo claramente no esperaba escuchar. Le dijo que oraba para que encontrara un camino propio, construido con sus propias manos y su propio esfuerzo, porque esa era la única manera de sentir la satisfacción verdadera que da el trabajo honesto. Que la paz que se siente al terminar una pieza sabiendo que cada golpe fue limpio no tiene precio ni puede robarse. El silencio que siguió fue el más largo de toda la historia. Rodrigo miró el contrato sobre su maletín, luego miró a Aurelio, y por un instante la máscara cayó por completo. Lo que quedó debajo no era maldad pura, sino algo más triste y más humano. Era el rostro de alguien que ha olvidado cómo construir y solo recuerda cómo tomar. Recogió los papeles sin decir palabra, guardó la pluma en el bolsillo y se puso de pie. En la puerta se detuvo un segundo sin voltearse. Después salió al barrio empedrado y sus zapatos, que siempre brillaban demasiado, sonaron sobre las piedras hasta que el silencio del taller los fue apagando uno a uno. Cuando los pasos de Rodrigo se perdieron en el empedrado del barrio, el taller quedó envuelto en un silencio que no era vacío, sino pleno, de esos silencios que tienen el peso de algo que acaba de ser restaurado. Aurelio se quedó de pie junto a su banco con los ojos fijos en la mecedora terminada, como si en ese mueble estuviera resumido todo lo que acababa de defender.
Rosa no dijo nada durante un momento largo. Luego se acercó despacio y puso una mano sobre el hombro del viejo con esa ternura silenciosa que vale más que 1000 palabras. «Lo hizo bien, don Aurelio», dijo finalmente con voz suave. «Lo hizo con verdad y sin veneno. Eso es lo más difícil». Aurelio asintió y se sentó en el banco con el cansancio sereno de quien ha terminado una pieza que le costó mucho, pero quedó exactamente como debía quedar. «Siento que acabo de barnizar algo que llevaba semanas sin protección», dijo el viejo mirando sus manos. «Y no me refiero a la mecedora». Rosa sonrió y abrió el cuaderno azul por primera vez en días, con una ligereza que no le había visto desde antes de que Rodrigo apareciera. Había pedidos pendientes, familias del barrio que esperaban sus mesas y sus sillas con la paciencia de quien confía en el maestro. Había trabajo real, honesto y suficiente. No el trabajo deslumbrante que Rodrigo prometía con sus contactos de ciudad que nunca terminaban de concretarse, sino el trabajo que sostiene una vida y llena una mesa y deja dormir tranquilo en las noches. Sin embargo, amado hermano, el enemigo no se retira en silencio cuando cree que el territorio estuvo a punto de ser suyo. En los días que siguieron, Rodrigo comenzó a moverse por el barrio con una narrativa nueva. Contaba a quien quisiera escucharlo que don Aurelio era un hombre desconfiado y difícil, que había rechazado una oportunidad de oro por terquedad de anciano, que el taller nunca iba a crecer porque su dueño tenía miedo al éxito. Sus palabras eran calculadas para sembrar duda en los mismos vecinos que eran los clientes más fieles de Aurelio, para hacer que la gente comenzara a preguntarse si el viejo carpintero en quien habían confiado por años tenía algo que ocultar. Aurelio escuchó los ecos de esos rumores una tarde por boca de un vecino bien intencionado que llegó al taller con cara de preocupación. «Don Aurelio», le dijo en voz baja, «ese señor Rodrigo anda diciendo cosas por ahí. Dice que usted tiene deudas que no quiere que salgan a la luz y que por eso no quiso firmar con él. La gente no sabe qué creer». Aurelio escuchó con paciencia, dio las gracias al vecino por avisarle, y cuando el hombre se fue, se quedó un momento quieto con las herramientas en la mano. Rosa, que había escuchado desde el fondo del taller, esperó sin intervenir, dejando que Aurelio procesara el golpe a su propio ritmo. El viejo suspiró hondo, colgó el serrucho en su lugar con calma y se volvió hacia Rosa con una expresión que ella tardó un segundo en descifrar. No era rabia, ni era dolor. Era algo que se parecía mucho a la compasión mezclada con una determinación tranquila. «Rosa», dijo con voz firme, «¿sabes cuál es la mejor respuesta a una mentira que camina por el barrio?» Rosa negó con la cabeza, esperando sus palabras. «Una verdad que trabaja», respondió Aurelio, tomando de nuevo el serrucho con sus manos callosas. «No una verdad que grita y se defiende en las esquinas, sino una que llega puntual a sus compromisos, que entrega lo que promete, que trabaja con el mismo amor del primer día y deja que el tiempo haga lo que los argumentos no pueden. La madera no le explica a nadie por qué es buena, solo lo demuestra durando, y eso fue exactamente lo que hicieron. Aurelio y Rosa no salieron a desmentir ni a confrontar. Se levantaron cada mañana antes del amanecer, encendieron el taller, oraron sobre la madera y trabajaron con una fidelidad que tenía algo de declaración de guerra, pero una guerra que se pelea de rodillas y con las manos llenas de aserrín. Los resultados no tardaron en hablar por sí solos.
Una familia que había dudado después de escuchar a Rodrigo llegó al taller a recoger una mesa encargada semanas atrás y salió no solo con el mueble, sino con la certeza de que lo que se decía en las esquinas no tenía nada que ver con el hombre que les había entregado una pieza perfecta con una sonrisa honesta y un precio justo. Corrieron la voz. Luego llegaron otros, y cada cliente que cruzaba la puerta del taller se convertía sin saberlo en un testimonio vivo que desmontaba ladrillo por ladrillo la mentira que Rodrigo había intentado construir. Hubo una noche, sin embargo, en que el cansancio le ganó terreno a la fe por unas horas. Aurelio estaba solo en el taller después de que Rosa se había retirado a descansar y la fatiga de semanas de batalla silenciosa se le vino encima de golpe. Se sentó en la mecedora que había terminado el día de la confrontación, esa que se había convertido sin planearlo en el símbolo de todo lo que había defendido, y dejó caer la cabeza entre las manos. «Señor», oró en voz baja, con la voz quebrada de un hombre que no está pidiendo milagros, sino simplemente siendo honesto con Dios. «Estoy cansado, no de trabajar, que ese cansancio lo conozco y me gusta. Estoy cansado de que la honestidad tenga que pelear tanto para mantenerse en pie. Estoy cansado de que el que construye tenga que gastar energía protegiéndose del que solo sabe robar. Ayúdame a no volverme amargo, porque sé que la amargura es la única batalla que no puedo ganar solo». El viento de octubre movió la cortina de la ventana y entró al taller un aire fresco que olía a tierra húmeda y a pino. Aurelio lo sintió en el rostro como una respuesta que no necesitaba palabras. Se quedó quieto un momento largo respirando ese aire. Y cuando levantó la cabeza, sus ojos tenían una claridad nueva. La mecedora crujió suavemente bajo su peso, como si la madera misma lo estuviera acompañando en ese momento de restauración silenciosa. Una mañana de noviembre, cuando el frío había pintado de escarcha los adoquines del barrio y los jacarandas habían guardado sus flores hasta la próxima primavera, un camión de carga se detuvo frente a la casa donde Rodrigo había estado rentando un cuarto desde su llegada al barrio. No era un camión de mudanzas grande ni ceremonioso. Era uno de esos vehículos viejos y silenciosos que recogen lo que quedó de una historia que no echó raíces. Dos hombres subieron cajas con la prisa de quien quiere terminar rápido, y Rodrigo salió por última vez con su maletín en la mano y los zapatos que ya no brillaban tanto, como si hasta el cuero hubiera perdido el ánimo de aparentar. No se despidió de nadie. No tocó la puerta del taller ni dejó ningún mensaje. Simplemente subió al camión y se fue por la calle empedrada, levantando una nube de polvo frío que el viento de noviembre dispersó en segundos, como si el barrio mismo quisiera limpiar el aire de su partida. Aurelio lo vio desde la ventana del taller, con las manos apoyadas sobre el banco de trabajo y una expresión serena que Rosa, de pie a su lado, supo leer de inmediato. No era triunfo ni era lástima. Era la paz específica de quien ha guardado su heredad y puede verla intacta desde el umbral. «Se fue Rosa», dijo el viejo en voz baja, «sin llevarse nada de lo que vino a buscar». Rosa asintió y puso su mano sobre el banco de madera, esa superficie llena de marcas y cicatrices que contaban la historia de cada pieza que había nacido allí. «Así es, don Aurelio», respondió con suavidad, «y nosotros seguimos aquí con todo lo que el Señor nos dio, más lo que aprendimos en la batalla». Esa mañana hicieron algo que habían postergado durante semanas.
Abrieron de par en par todas las ventanas y la puerta principal del taller, dejando que el aire frío de noviembre recorriera cada rincón, llevándose el último rastro de tensión que había quedado impregnado en las vigas. Aurelio prendió la lámpara de trabajo, tomó un trozo de cedro que tenía guardado desde hacía tiempo, esperando el momento justo, y comenzó a trabajarlo con una concentración y una paz que Rosa no le había visto desde antes de que todo comenzara. El sonido del cepillo sobre la madera llenó el taller con ese ritmo sagrado que era la música de fondo de su vida. Rosa preparó café, abrió el cuaderno azul en una página nueva y comenzó a escribir los pedidos que habían llegado esa semana, más de los que habían tenido en meses. Porque así funciona el reino, amado hermano. Cuando sacas la cizaña, la cosecha no solo se recupera, se multiplica. Los clientes del barrio volvieron con una fidelidad renovada, como si hubieran sentido sin saberlo que algo había sido restaurado y purificado en ese espacio. Venían no solo a recoger muebles, sino a quedarse un momento en el umbral del taller, atraídos por ese aroma a cedro y a paz que es imposible fabricar con estrategias de mercado, pero que nace solo en los lugares donde Dios es el socio principal. Aurelio creció, pero de una manera diferente a la que Rodrigo le había prometido. No creció hacia afuera, con escaparates en tiendas de ciudad y fotografías en revistas de decoración. Creció hacia adentro, con una sabiduría más profunda sobre a quién dejar entrar en el espacio sagrado de lo que sus manos construían. Empezó a enseñar el oficio a un joven del barrio que tenía hambre genuina de aprender, no para robar el conocimiento, sino para multiplicarlo. Y en ese muchacho, Aurelio descubrió la diferencia que existe entre alguien que viene a tomar y alguien que viene a crecer junto a ti. Rosa, por su parte, encontró en esa temporada de prueba algo que no esperaba encontrar. Encontró la confirmación de su propio discernimiento, esa voz interior que había intentado callar por no parecer desconfiada y que sin embargo había tenido razón desde el primer día. Aprendió que el discernimiento no es desconfianza ni es falta de amor. Es el regalo que Dios le da a los que cuidan lo sagrado. La capacidad de distinguir entre el que viene con sed genuina y el que viene con una jarra rota que solo sabe derramar lo ajeno. Una tarde de finales de noviembre, cuando el sol se escondía temprano y pintaba el cielo de ese naranja profundo que solo tienen los atardeceres de otoño, Aurelio y Rosa se sentaron en el corredor del taller con una taza de café caliente entre las manos. La mecedora terminada estaba allí junto a ellos, esperando al cliente que la había encargado para el día siguiente. Era una pieza hermosa, de cedro rojo con un acabado suave como la piel de un durazno maduro, con el respaldo tallado en un patrón de hojas que Aurelio había diseñado en una servilleta una madrugada de oración. «Don Aurelio», dijo Rosa, mirando la mecedora con admiración genuina, «esta es la mejor pieza que ha salido de este taller». Aurelio la miró y luego miró sus manos con una sonrisa profunda que venía de un lugar que no tiene nombre, pero que todos reconocemos cuando lo sentimos. «Sí», respondió en voz baja. «¿Y sabes por qué, hija? Porque la hice después de la tormenta. La madera que se trabaja después de una prueba siempre queda mejor, como nosotros». El silencio que siguió era del tipo que no necesita llenarse con palabras porque ya está lleno de todo lo importante. El barrio hacía su ruido de siempre afuera, los niños jugando en la calle, una radio lejana, el sonido de una olla en alguna cocina cercana. Y en medio de todo ese ruido cotidiano,
El taller de Aurelio seguía siendo lo que siempre había sido desde que unas manos cansadas lo abrieron con una oración entre dientes. Un refugio, un altar, un lugar donde la madera y la fe se trabajaban juntas para construir algo que ninguna envidia podía derrumbar. Por eso, amado hermano que has caminado junto a Aurelio y Rosa en esta historia, quiero que te lleves esta verdad en el corazón como se lleva una herramienta buena, no para guardarla, sino para usarla. Lo que Dios pone en tus manos es sagrado. Tu taller, tu cocina, tu negocio, tu hogar, tu familia, todo lo que has levantado con lágrimas y con fe merece ser guardado con la misma devoción con que fue construido. No todo el que admira tu obra viene a celebrarla. Algunos vienen a medirla, a copiarla, a quedarse con ella cuando tú no estés mirando. Aprende de Aurelio que el discernimiento no es orgullo ni es miedo, es mayordomía. Es la responsabilidad sagrada de cuidar lo que Dios te confió para que puedas seguir sirviendo, seguir construyendo y seguir siendo luz en el barrio que Él te puso. Y aprende de Rosa que la voz del Espíritu que avisa merece ser escuchada, aunque incomode, aunque parezca desconfianza, aunque el corazón bueno prefiera creer lo mejor de todos. Cierra las puertas que necesitan cerrarse con llave de oración y con paz, no con rabia. Abre las que deben abrirse con discernimiento y con generosidad verdadera. Y cuando la tormenta pase, como siempre pasa, siéntate en la mecedora que construiste con tus propias manos y da gracias porque la madera que se trabaja después de la prueba siempre queda mejor. Que el Señor guarde tu taller, tu hogar y tus manos hoy y siempre, y que cada pieza que salga de ellas lleve el sello de quien sabe que su mayor socio nunca duerme ni se adormece. Ha sido un honor caminar junto a ti en esta narración. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que lo que sus manos han construido con fe vale la pena ser guardado. Escribe en los comentarios: mi taller le pertenece a Dios, y que esa declaración selle tu victoria hoy.